senador Carlos Fernando Galán por Cambio Radical. Muchas gracias, presidente. Arranco por donde estaba hablando el senador Soto en su moción de orden. Hoy vamos a aprobar una proposición para citar a un debate que puede derivar en una proposición concluyente, como lo establece el reglamento del Congreso. Yo voy a ser breve, presidente, pero quiero referirme un poco a las razones que nos llevan a nosotros a apoyar la proposición que hoy se somete a consideración de esta plenaria. El presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de someter a la refrendación popular el acuerdo de paz con las FARC, una decisión que tomó para darle legitimidad política a ese acuerdo de paz, una decisión que no tenía precedentes. Ningún otro acuerdo de paz en Colombia había tenido o se había sometido a la refrendación popular. Muchos dijeron que se cometió un error al hacer eso, y lo han dicho después de, además de la decisión de los colombianos de ese 2 de octubre. Yo creo que no fue un error, yo creo que fue una decisión sabia, que ahora nos puede permitir y nos ha permitido avanzar hacia un mejor acuerdo. Y lo digo como una persona que acompañó el primer acuerdo, reconociendo que había elementos en ese acuerdo que no nos gustaban, pero entendiendo que en su conjunto era un acuerdo que permitía acabar el conflicto con las FARC y avanzar hacia la construcción de la paz con ese grupo guerrillero. Y eso fue lo que sucedió. Se inició una etapa, presidente, de diálogo nacional, donde el gobierno nacional escuchó a los diferentes actores del sí, pero obviamente también del no. Yo estuve con usted presente en una reunión de esas, presidente, en la semana siguiente o las semanas siguientes al 2 de octubre, y esos elementos fueron llevados a La Habana para que el gobierno renegociara el acuerdo. Hoy no vamos a debatir en detalle el acuerdo, eso lo haremos la semana entrante. Pero sí hay que reconocer, senador Velasco, que es un nuevo acuerdo. Y lo digo porque la pregunta sobre si supuestamente este Congreso, al darle a través de una proposición concluyente un debate sobre el acuerdo, una decisión positiva, como lo han interpretado, una refrendación, está suplantando o poniéndole conejo, como dicen ustedes. Senador Galán, son 10 minutos por vocero. Pero llevo 3, no sé qué pasó. Estoy seguro que no lleva los 10, siga, senador. Entonces estaba diciendo, los que hablan de que supuestamente el Congreso, al darle el visto bueno a este acuerdo, estaría suplantando o haciéndole conejo a los colombianos, creo que se equivocan. Se equivocan porque el Congreso de la República tiene que revisar, y lo va a hacer, que este sea un nuevo acuerdo, un acuerdo distinto en elementos fundamentales frente al acuerdo que fue sometido a consideración de los colombianos. La Corte, en la sentencia sobre el plebiscito, dijo: si gana el no, el presidente no puede implementar el acuerdo. Ese acuerdo no lo puede implementar, pero preserva las facultades para negociar la paz con los grupos al margen de la ley y avanzar en un nuevo acuerdo de paz. Por eso la pregunta es importante: ¿este es un nuevo acuerdo, sí o no? Eso lo explicaremos la semana entrante, pero claro que lo es. Elementos clave como el tema de los magistrados del tribunal, como el tema del bloque de constitucionalidad, como el tema de la restricción efectiva de la libertad, son temas fundamentales del acuerdo que fueron modificados. Ahora, ¿que satisfagan todos los intereses e inquietudes de los del no? No, seguramente no, de algunos, y de manera parcial, porque inclusive gente del Centro Democrático ha manifestado que hubo avances en el acuerdo, reconocen en cierta forma que hubo un acuerdo. Entonces el presidente puede avanzar en la implementación de ese nuevo acuerdo, y obviamente quien implementa ese nuevo acuerdo es el Congreso.
Decir que el Congreso, por ejemplo, no puede modificar una decisión que antes se haya tomado por parte del constituyente primario llevaría a decir que entonces el Congreso no puede modificar la Constitución, porque resulta que la Constitución es producto de una asamblea constituyente donde el constituyente primario manifestó una intención de generar una norma constitucional. Y entonces, si no la podemos modificar acá, porque ya hubo una manifestación, entonces solamente la Constitución se podría reformar vía asamblea constituyente. Entonces, eso es una explicación equivocada, en mi opinión, y una interpretación equivocada que respeto, pero que no comparto. Ahora bien, entraremos a discutir la semana entrante los puntos clave del nuevo acuerdo, que sin lugar a dudas es mejor que el acuerdo inicial. Se mejoró el acuerdo y hay que reconocer que la decisión de los colombianos del 2 de octubre y las posiciones de muchos de los que se manifestaron en contra de ese acuerdo original ayudaron a mejorar el acuerdo de paz, a aclarar muchas cosas, a ajustar otras cosas y a garantizar que avanzamos con un mejor acuerdo. Ahora, para terminar, presidente, es importante tener en cuenta una cosa. Esta refrendación o esta aprobación de la proposición concluyente del debate que se realizará la semana entrante no puede entenderse como una renuncia del Congreso de la República para ejercer sus funciones. Nosotros, al refrendar el acuerdo o al aprobar esa proposición, no vamos a convertirnos en notarios en la implementación del acuerdo. Nosotros tendremos la posibilidad de debatir, de deliberar, de discutir cuando nos traigan las normas que van a darle vida jurídica a ese acuerdo que se hizo en La Habana. Es importante decirlo, que le quede claro al país, que le quede claro al gobierno y que obviamente al Congreso. Al aprobar esa proposición, nosotros, en particular nuestro partido, no entendemos eso como una renuncia a la posibilidad que tendremos de proponer, de discutir y de debatir en el curso de la implementación del acuerdo. Muchas gracias, presidente. Así es, senador Galán, como lo dijo el senador Soto, el debate de